Yo creo que un poco se basa, digamos, en lo que uno espera hacia adelante que podría pasar, principalmente con dos rubros, Enrique, dado que la inflación que hoy tenemos, ¿verdad? En los últimos 12 meses es de un 5,6% y gran parte de ese porcentaje, casi un 70%, está explicado por los alimentos, principalmente aquellos bienes vinculados al precio de commodity y también, digamos, los combustibles, también, digamos, vinculados a precios de commodity. Nosotros tenemos un índice que mide la evolución de aquellos precios de commodity que están bastante relacionados con la inflación de Paraguay. Y al mes, digamos, de julio, estos han presentado una tasa interanual del 48%, ¿verdad? Por tanto, todos los productos, ¿verdad? Por ejemplo, harina, panificados, temas, digamos, derivados del crudo, han evolucionado, han tenido un comportamiento o un aumento de precios muy rápido en un periodo muy corto de tiempo. Realmente estuvieron aumentando ya desde el año anterior, pero sin mucho efecto dentro en términos de la inflación, incluso, digamos, hasta el mes de mayo. Entendemos que a partir de mayo, principalmente del mes de junio, julio, mejoran las perspectivas económicas, no solamente en Paraguay, sino en la mayor parte de los países de la región. Y lo que estamos viendo es este comportamiento, ¿verdad? Que no es privativo de la economía paraguaya, sino que lo estamos viendo también en otras economías, ¿verdad? Como Brasil, Colombia, Perú, Chile, donde el factor común es estas dos agrupaciones, alimentos y transporte, principalmente combustible, conduciendo la inflación y lo mismo para el caso de Estados Unidos. Dentro de las proyecciones sí nos hicimos eco, creo que era de Fitch de un 6,2%. Otras estimaciones dan cuenta de una proyección poco menor, pero sí, Enrique, por sobre la meta. Miguel, hay una cuestión que te voy a repetir el poema de siempre, así que prepárate. Hay un famoso premio Nobel al que yo sigo que se llama Milton Friedman. Milton Friedman es el principal premio Nobel otorgado por estudio de la inflación. Hay otros premios Nobel de economía muy importantes, Krugman y ¿cómo se llama? Stiglitz y toda esa historia, pero su foco de estudio no fue la inflación. Friedman sí. Entonces, el postulado es simple, Miguel, y perdón que te haga esta introducción, pero que para entender el punto. Hay una sola causa de inflación, siempre y en todas partes, una sola: emisión monetaria. Es verdad que puede haber elevación de precios de commodities, es verdad que puede haber suba de productos puntuales. Lo que no es verdad es que la suba de todos los precios tenga otra explicación que la emisión monetaria. En consecuencia, Miguel, yo entiendo, no tengo nada que observar sobre lo que vos señalás sobre alimentos, sobre combustible. Lo que no se puede explicar con alimento y con combustible es la suba de todos los precios. Estamos hablando acá de, vamos, desde servicios que se prestan, alquileres, construcción, etcétera, etcétera, que a mi modo de ver no se puede explicar sin que el Banco Central diga, bueno chicos, sí, la verdad es que estuvimos emitiendo dinero. Totalmente de acuerdo, Enrique. Yo creo que la explicación, digamos, de la inflación en el largo plazo está dado, digamos, por la cantidad de dinero. Pero justamente observando la evolución de los precios de los servicios, lo que vemos es que totalmente está separado, digamos, de lo que es la evolución general. Los precios de los servicios están creciendo para el mismo periodo,
a una tasa del 1,2%, o sea, ni siquiera cerca del 4%, ¿verdad? Ni siquiera cerca del piso, ¿verdad? Por debajo del piso de nuestro intervalo, digamos, de tolerancia. Y un poco ahí lo que nos muestra, digamos, esta evolución es que si bien estamos viendo una recuperación en el sector servicios, recordemos, Enrique, que el sector servicios es el 47% de la generación de PIB, y también es el sector, digamos, que emplea la mayor cantidad, digamos, de la población ocupada, casi un 40%, ¿verdad? Por lo tanto, la recuperación del sector servicios también es clave para la recuperación de los niveles de consumo. Que recordemos que en el año anterior el consumo había caído un 3,5%, y en el primer trimestre del año estuvo creciendo a una tasa de menos 0,3%. Y un poco esto, Enrique, de la mano de lo que también ha sido la pandemia. Recordemos que la principal medida, digamos, de contención de la enfermedad, de este virus, a falta, digamos, de un medicamento o de una vacuna, principalmente a finales del año anterior y comienzos de este año, ha sido, digamos, el confinamiento. Y el confinamiento lo que ha hecho caer fuertemente la actividad económica. Recordad, Enrique, la caída del 13% que tuvimos en abril del 2020, sí, y también casi un 8% en el mes de mayo. Posteriormente, con la cuarentena inteligente, se fueron incorporando sectores, pero el sector servicios no logró esa recuperación, cayó, de hecho, como vimos, digamos, en el año anterior, en torno a un 3,3%. Y en el primer trimestre estaba creciendo nada más que al 0,9%. Con un factor de incertidumbre respecto también a su evolución, porque también recordás, Enrique, que los niveles de contagio habían aumentado fuertemente, las muertes habían llegado casi 140 por día, y dada nuevamente la falta de vacunas, al mes de junio prácticamente un 2 o 3% de la población estaba inmunizada. Yo creo que a partir de julio, con las llegadas de las vacunas a través de las donaciones de Estados Unidos, cambió bastante, digamos, ese panorama. Llegamos a un nivel de inmunización casi del 30%, y a partir de ahí, justamente con una incorporación de más sectores, principalmente de servicios, digamos, a la actividad económica. De hecho, nosotros habíamos hecho una corrección al alza en el crecimiento del PIB, y también otras muchas entidades que justamente elaboran el mismo trabajo. Y en este contexto estamos viendo que el sector servicios, si bien recupera, en términos de precios podemos ver que esa recuperación todavía no alcanza los niveles, digamos, de prepandemia, ¿verdad? Y eso lo sabemos también comparando los niveles que tiene hoy respecto al mismo periodo en el año anterior. Entonces, lo que nos dice nomás es que esto, lo que mencionaba anteriormente, de que la inflación está muy concentrada en dos productos, pero hacia adelante creemos que el sector servicio va a ir recuperando, y en esa línea el Banco Central, en su informe de política monetaria, justamente anticipa que nosotros vamos a empezar el proceso de normalización, que empieza justamente en el mes de agosto, con el aumento de la tasa de política monetaria a 25 puntos de base, y también mencionando en el informe que los siguientes movimientos, ¿verdad?, se harán de acuerdo a las proyecciones que tengamos sobre la inflación hacia adelante. Entendemos también que a través de la tasa de política monetaria no podemos afectar aquellos aumentos, por ejemplo, que responden a choque de oferta, como el caso que te había mencionado de commodity, dado que son choques que vienen de afuera, cuyos precios se determinan en los mercados internacionales, pero sí vamos a actuar de tal forma que estos aumentos no puedan tener efectos como denominamos nosotros, de segunda vuelta, sobre los precios de lo que mencionaba justamente los servicios. Ahí, Miguel, te tengo que dejar ahí, pero yo te agradezco que hayas mencionado el punto que abona la tesis de Friedman, sobre la que yo trabajo, ¿verdad? Que vos también, por suerte, dijiste que es la correcta, ¿verdad? Porque mencionaste un tema que voy a permitirme sintetizar, porque hay mucha gente que se asusta
al escuchar un poco toda la terminología que de repente tenemos que usar en esta conversación. Y yo le quiero contar a la gente, Miguel, y vos ya sabes esto mejor que yo, que esto no es nada complicado, estimados amigos. Y aquí voy a lo que acabas de señalar hace un ratito. Amigas, amigos, lo que Miguel nos acaba de confirmar y que todos sabemos y porque todos sentimos es que el PIB paraguayo, el Producto Interior Bruto, la suma de bienes y servicios producidos en el país por un año, se contrajo en 2020 y un poquito ahora. O sea, se contrajo con relación a lo que era, ¿verdad? Vamos a decir, tenemos un crecimiento de 0,6%, pero eso con relación a 2019 es una contracción. ¿Qué significa esto? La cantidad de moneda de nuestro país, estimado amigo, todas las variables monetarias que ustedes quieran, tiene una referencia. Antes, en la antigüedad griega romana y hasta 1972, esa referencia se llamaba patrón oro. Pero a partir del 72, que Estados Unidos abandonó eso, la referencia en el mundo entero se llama Producto Interior Bruto. Entonces, cuando vos tenés una contracción del PIB y la cantidad de moneda se mantiene o crece, tenés más cantidad de moneda con respecto a tu patrón. O sea, se emitió moneda. Hay más moneda que lo que tu patrón generaba. Y eso explica la inflación. Nada más. ¿Puede aumentar el petróleo? Sí puede. ¿Puede aumentar, qué te puedo decir, la cebolla importante, entre comillas? Sí puede. Lo que no puede hacer ni el petróleo ni la cebolla es aumentar todos los precios. Todos los precios solamente aumentan porque la cantidad de moneda con respecto al patrón, el PIB, aumentó. Como el PIB se achicó, la cantidad de moneda se pudo haber quedado igual o pudo haber crecido, y la ley de emergencia indica que creció. Entonces tenés más moneda por el mismo patrón y por tanto, inflación. Eso nomás es, Miguel. O sea, no creo que haya ningún misterio en ese tema. Sí, de acuerdo, Enrique, pero yo entiendo que en el año anterior también fue un año muy especial, ¿verdad? No, en el sentido de categórico. que tuvimos, digamos, esta contracción, ¿verdad? Y la forma de actuar contracíclicamente, o de una forma que el banco actuó contracíclicamente, es justamente realizar, digamos, estas flexibilizaciones. Recuerda, Enrique, que habíamos reducido los niveles de encaje, también, digamos, reducimos la tasa de política monetaria, lo que hacía menos atractivo, digamos, estos instrumentos, ¿verdad? Para los agentes económicos, de tal manera a que esa mayor cantidad de dinero pueda de alguna forma contrarrestar, digamos, lo que estábamos viendo hasta el mes de junio, que era una caída con proyecciones incluso que podrían llegar entre menos 3,5% de caída hasta un 5 6% que creo que había estimado el Fondo Monetario. Toda esa política contracíclica entendemos que pudo, digamos, atenuar ese ciclo y finalmente igual terminamos, digamos, con un decrecimiento, como bien nos habían mencionado, pero en torno a un menos 0,6% y no el menos 3,5%, por lo menos que fue nuestro pronóstico allá por el mes de abril. Miguel, nada que objetar, vos sabés que yo apoyé totalmente las políticas contracíclicas y las apoyo hasta ahora. Pero lo que quiero es que se le diga la verdad a la gente. No vayan a decir, no, lo que pasa es que el jeque de Qatar aumentó el... No, eso no tiene nada que ver con nosotros. Estamos pagando el precio de haber realizado políticas contracíclicas y hay que decir la verdad. Eso es todo lo que yo reclamo, más nada. Yo apoyé las políticas y no tengo nada que objetar porque gracias a esas políticas creo que estamos en la situación relativamente mejor que otros en que nos encontramos, así que categórico. Miguel, tengo que dejarte un abrazo, gracias por tu gentileza como siempre. Una cosa nomás, Enrique, o sea, yo creo que hay que mirar un poco, digamos, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Lo que está ocurriendo con los precios de los servicios y eso realmente está todavía abajo. Por lo tanto, sí, digamos, vemos que hay un sesgo hacia estos otros productos que están bastante relacionados con los commodities. Nada más, Enrique. Un abrazo.